Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Dios hablándonos, así que le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 16 y nuestro tema de hoy, el poder de un propósito. ¿Cómo es? El poder de un propósito. El pueblo de Israel tenía muchas fiestas, hacía muchas fiestas en honor a Dios. En esta ocasión, nosotros no hablaremos de esas fiestas, que son 7 de manera particular: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día del perdón y las fiestas del tabernáculo. 7 fiestas que festejaba el pueblo de Israel en honor a Dios. No vamos a hablar de ellas, vamos a tomar la fiesta de la Pascua como para ejemplo de lo que es tener un propósito, para ver a través de ello el poder de un propósito. El pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, tenía que luchar por mantener esa vida de excelencia que Dios le estaba dando. Pero para eso tenía que aprender que todo lo que haga en ese lugar debía tener un propósito muy claro. Solamente nosotros conservamos esa vida de éxito que Dios nos da cuando nosotros tenemos propósitos claros en la vida. Hoy en día hay muchas personas que conocen más el fracaso que la vida de éxito, pero no porque no tengan las condiciones para llegar a tener una vida de éxito, sino porque no tienen en realidad un propósito claro en su vida. No sabe qué quiere, no sabe para dónde va. Y el adagio popular dice que el que no sabe qué quiere, que no sabe para dónde va, está perdido. Por lo tanto, en la vida debo saber exactamente qué quiero, y cada cosa que yo hago debe tener un propósito claro en nuestra vida. Dios estaba preparando a ese pueblo para que pudiera disfrutar de esa tierra prometida. Y hemos visto en todos estos domingos cómo Dios prepara al pueblo antes de introducirlo. No se trataba solo de sacar a un pueblo que vivió esclavo 400 años en Egipto para que gobernara toda una nación. Si no sabía cómo hacerlo, allá iba a haber el fracaso. Unas personas que vivieron 400 años esclavizados, pensaban como esclavos, actuaban como esclavos, se sentían esclavos. ¿Cómo iba a hacer un montón de esclavos para gobernar su propia nación? Eso hubiera sido un caos, era un problema. Y por lo tanto hemos visto todos estos domingos cómo Dios va instruyendo al pueblo para que pueda gobernar esa nación de manera efectiva. Nosotros muchas veces hemos pedido a Dios cosas que no sabemos administrar, que no sabemos gobernar, y por eso cuando ya tenemos la bendición, experimentamos un rotundo fracaso y le echamos la culpa a Dios. Muchos de nosotros hemos fracasado, pero no porque Dios no nos haya bendecido, sino por no saber administrar la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué bendición tiene usted? El pueblo de Israel, la bendición era entrar a esa tierra prometida, pero Dios, ¿qué les dice? Tienes que tener propósitos claros allá en esa tierra prometida. Y eso es lo que nos dice a nosotros. ¿Qué has conseguido? Una profesión en la universidad, una empresa, un negocio, un hogar, una familia, una esposa, un esposo, unos hijos. ¿Qué has conseguido? ¿Qué hemos conseguido? Necesitamos mantener eso que hemos conseguido. Pero para mantenerlo es necesario seguir teniendo propósitos claros en nuestra vida. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para hacer que algo funcione? Primero, saber por qué. ¿Por qué hago eso? Ahí en el versículo 1 del capítulo 16, guardarás el mes de Abib
y harás Pascua a Jehová tu Dios. ¿Qué dice ahí? Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. ¿Por qué tenía que hacer esa Pascua? ¿Por qué tenía que hacer esa fiesta? Porque Dios en esa ocasión los sacó a la libertad. Había un porqué, no era simplemente hacer la fiesta por hacerla. Había una razón, había un porqué. ¿Y qué les dice? Porque yo te saqué en esa ocasión a la libertad. ¿Por qué estudias? Sería bueno preguntarse. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te vas a casar? A veces nosotros simplemente hacemos las cosas y no nos preguntamos eso, el porqué de lo que voy a hacer, el porqué de lo que estoy haciendo. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por costumbre? ¿Porque nos toca? ¿Por qué nos congregamos? Sería bueno preguntarnos, bueno, cada domingo yo voy a la iglesia, pero ¿por qué? Yo me quiero casar, pero ¿por qué? ¿Por qué te quieres casar? Las cosas van a funcionar muy bien cuando yo entiendo el porqué de las cosas. Cuando nosotros no entendemos por qué, las personas tienen que obligarnos, las personas tienen que estar tras de nosotros, mirando si hacemos o no hacemos. Pero cuando nosotros entendemos el porqué de eso, no necesitamos que nos estén exigiendo, nosotros hacemos las cosas. Si quiere que sus hijos funcionen bien en su casa, debería explicarles el porqué de las cosas. Y no solamente ordenarles, mandarles, exigirles. Nosotros muchas veces simplemente ordenamos, exigimos a los demás que hagan algo, pero no les explicamos el por qué tienen que hacerlo. ¿Por qué tiene usted que estudiar? ¿Por qué tiene usted que sacar buenas notas? Debe haber un por qué. ¿Por qué hacer eso? ¿Y qué les dice a este pueblo? Cuando ustedes lleguen allá a la tierra prometida, van a tener que hacerme algunas fiestas en honor mío, entre ellos la Pascua. Pero, ¿por qué van a tener que hacer esa fiesta? Porque en ese entonces yo los saqué de esa esclavitud para hacerlos libres. ¿Por qué te congregas tú? Porque un día Dios también a nosotros nos sacó de esa esclavitud, de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la mediocridad. A muchos nos tuvo que sacar de la mediocridad, a muchos nos tuvo que sacar de ese estado en el que estábamos y que no servíamos de mucho y no dábamos mucho fruto. ¿Por qué estamos en este lugar? Algunos simplemente porque cada vez buscan milagros y milagros y milagros. ¿Por qué nos congregamos? ¿Cuál es tu razón para venir a este lugar? ¿Cuál es tu razón de buscar un lugar? ¿Buscamos a Dios o buscamos un lugar donde nos sintamos cómodos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Porque está de moda? ¿Porque de alguna manera eso hace que se aliviane mi conciencia? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? No sé qué hagas tú, pero sería bueno que te preguntaras, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? Segundo, saber para qué hago las cosas. Ahí en el versículo 3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerán ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de aquella tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Para qué tenía que hacer esa fiesta? Para acordarse todos los días. ¿Para qué nos congregamos? Porque cada vez que me congrego me acuerdo de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué te congregas? Porque un día Dios nos sacó de esa esclavitud en la que vivíamos. ¿Y ahora por qué me congrego? Para recordar que Él me hizo libre. Para agradecerle a Dios. Primero un por qué, pero ahora nos motiva un para qué. ¿Para qué vengo? Para darle gracias a Dios.
¿Por qué me congregué? Porque Dios me hizo irme. Y ahora, ¿por qué me sigo congregando? ¿Para qué me sigo congregando? Para alabarle a Dios. Debe haber un porqué y debe haber un para qué en las cosas. Para adorar a Dios debemos hacerlo aún con inteligencia. Ahí en el Salmo 47:7, y después volvemos ahí al Deuteronomio. Salmo 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad, ¿con qué dice? Con inteligencia, dice la Reina Valera. Cantad con inteligencia. Alabadle a Dios con inteligencia. ¿Qué significa eso? Si le vamos a alabar, si le vamos a cantar, debemos saber qué es lo que le estamos cantando. A veces nosotros simplemente le cantamos, pero de manera automática, pero no sentimos la canción. Lo que Dios le está diciendo es, si vas a alabar a Dios, hazlo con inteligencia, que eso que está saliendo de tu boca también salga de tu corazón, que lo puedas sentir en tu corazón. Siente lo que estás haciendo. Lo que hagamos debe haber un para qué, eso es saber, sentir lo que estoy haciendo. Hay gente que no siente lo que hace porque simplemente no sabe para qué es eso. Hay gente que no disfruta de lo que hace porque simplemente no sabe por qué. No sabe por qué. Y no sabe para qué. ¿Tú para qué viniste acá? ¿Por qué estamos en este lugar? Hay gente que no sabe a qué vino. Hay gente que solo no sabe. Porque le toca. Porque se comprometió. Pero ¿para qué vengo? Hay gente que va a la universidad y no sabe para qué. Por eso los resultados no son los mejores. Por eso el profesor allá se matará a explicarlo y él nunca le va a poner atención, porque total, él no sabe para qué está ahí. Él no sabe por qué está ahí. Considera que está en ese lugar porque el papá lo manda y tiene que estar ahí. Por lo tanto, podrán pasar los semestres, el profesor no ser el mejor profesor y ese alumno nunca le va a prestar atención. Nunca le va a prestar atención. Por una sencilla razón. No sabe para qué está ahí. No sabe por qué está ahí. Hay gente que su hogar, su familia, su matrimonio es un constante fracaso porque simplemente no sabe por qué se casó ni para qué se casó. Simplemente consideraba que el tren ya lo estaba dejando y tenía que casarse, eso es todo. Pero no sabe por qué ni para qué. Vive en un total desperdicio. Adorar, dice que debe adorarlo ¿cómo? Con inteligencia. Debe saber lo que está cantando. Muchas veces nosotros adoramos a Dios y no sabemos qué es lo que le estamos cantando. El borrachito de allá afuera a veces nos da ejemplo de eso. Porque cuando él en su borrachera está entonando esa canción, él la siente en su corazón. Por eso llora, se revuelca y grita. Porque él, lo que está diciendo la canción, le llega al corazón. Y eso hace que consuma más. Dios dice que así deberíamos ser nosotros. Si le estoy adorando a Dios, yo lo debo sentir en mi corazón. Si yo estoy alabándole a Dios, lo debo sentir en mi corazón. Solamente así yo sé para qué y por qué estoy haciendo las cosas. De lo contrario, simplemente soy un autómata más. Un cuerpo tirado en una silla, pero que en realidad no sabe qué es lo que está haciendo. Dios dice, yo no quiero iglesias repletas de personas que no saben para qué ni por qué me están buscando. Si me vas a adorar, ¿qué dice? Adórame con inteligencia. Que sepa lo que estás haciendo. Adorarle a Dios sin inteligencia es simplemente buscarlo a Él y no saber para qué. No saber por qué. Simplemente andar tras de un milagro, eso es todo. La gente que anda buscando a Dios tras un milagro o tras la comodidad no sabe ni por qué ni para qué. Y Dios, ¿qué les dice? Adórame, pero con inteligencia, que sepas lo que tú estás haciendo. ¿Qué ganas si te casas? Sería importante pensar. Esa persona, esa novia, ese novio que tú tienes, ¿qué te aporta para lograr el propósito que tú tienes? Tú tienes un propósito en tu vida. Tú quieres lograr algo en tu vida. ¿Estás convencido que esa novia, ese novio te va a ayudar a alcanzar ese propósito que te has planteado?
o va a ser un estorbo? O podría hacerme la pregunta del millón: yo sí voy a aportar a esa novia o a ese novio a que él se realice y cumpla con sus sueños, porque a veces nosotros buscamos más fácil la persona que me puede ayudar a mí a realizar, pero debería preguntarme: yo sí estoy en condiciones de ayudar a esa persona también a que realice sus sueños. A veces nosotros decimos buscar la pareja perfecta, pero solamente porque andamos con el metro en la mano y le miramos si tiene 90, 60, 90, o la niña anda con la foto del galán para ver si el novio cumple con su perfil. Pero no nos podemos pensar más allá. Si tú piensas casarte, mira a esa novia, mira a ese novio y ponte a pensar por unos segundos y di: esa muchacha o ese muchacho sí me va a ayudar a cumplir con mis sueños, con mis anhelos, con mis propósitos. O mírala a él o a ella y tú di: yo sí puedo ayudarla a ella o a él a cumplir con sus sueños. O simplemente seré un estorbo. Eso es pensar en un ¿para qué? ¿Para qué te casas? ¿Solo porque quieres tener a una mujer o un hombre en su cama? ¿Para qué te casas? ¿Para legalizar el podernos acostar libremente? ¿Para qué te vas a casar? Debe haber mucho más que eso. Hay gente que piensa que casarse es solo tener a alguien en la cama, eso es todo. Pero debería pensar mucho más allá. Esa persona sí te ayuda, esa persona sí va a hacer que cumpla sus sueños. No solo te vas a encartar. Hay gente que se casa y se encarta, se mete en un problema. Y siempre he dicho: pastores, que yo me voy a casar porque me hace mucho frío. Cómprate una bolsa de agua y eso te abriga y no te metes en problemas. Pastores, que con esa persona podría ganar más dinero. Entonces, invierte en algún negocio o algo, que al menos no vas a tener problemas. ¿Para qué hago las cosas? Tercero, saber cómo debo hacer las cosas. Ahí en el versículo 3, la primera parte: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Y les empieza a explicar él cómo va a hacerlo. Es bueno que tú y yo tengamos sueños, que tengamos anhelos. Qué bueno que el 31 de diciembre hayas escrito una gran lista de propósitos y sueños, pero te has preguntado: ¿cómo los voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? El preguntarme cómo voy a hacerlo hace que me prepare. Y el estar preparados o no estar preparados hace que establezcamos cuándo y cómo lo voy a hacer también. Saber cómo lo voy a hacer. Tener un hijo, debería yo preguntarme: Señor, ¿cómo lo voy a educar? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay niñas que dicen: yo quiero tener un hijo para realizarme como mujer, y después de que lo tienen no sabe cómo realizarse otra vez. Ya no sabe qué hacer. Debería preguntarse. Hay un ejemplo que sucedía ahí con Sansón. Miremos ahí en Jueces, y después volvemos donde estamos. Jueces 13, 8 y 12. Jueces 13, 8 y 12. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. En el versículo 12, entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoa es el papá de ¿quién? De Sansón.
y el ángel le estaba anunciando que su esposa iba a tener ese bebé. Y por lo tanto la preocupación de Manoah, ¿cuál era? Preguntarle a Dios cómo iban a educar a ese hijo, cómo iban a hacer para criar a ese hijo. Esa era la preocupación de él. Cuando la esposa le dice, mira, un ángel me ha visitado y me dice que voy a tener un hijo, él más que brincar en una pata, él que dijo, hay que orar otra vez que venga el ángel y que nos diga cómo voy a educar a ese hijo, cómo hemos de hacer que crezca ese hijo. Porque él pensaba que era muy importante el cómo hacer las cosas. Si usted quiere tener un hijo, sería muy bueno que antes de tenerlo le pregunte a Dios, ¿y cómo lo voy a educar? Un hijo no se lo tiene solamente para realizarse como mujer, sino cómo voy a hacer para educarlo, cómo voy a hacer para que ese niño crezca de manera sana, no solamente en lo físico, sino en lo intelectual, en lo espiritual. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Qué bueno que esté soñando en montar un negocio, pero ¿sabe cómo hacerlo? ¿O solo quiere ganar plata? Es que hay gente que se mete a hacer negocios solo porque cree que es bueno para producir dinero, pero no sabe cómo, no tiene ni la menor idea. Él solamente está contando, como la lechera, qué va a obtener, pero lastimosamente no sabe cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, ¿qué debo saber? ¿Por qué voy a hacer eso? Segundo, ¿para qué lo voy a hacer? Tercero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser eso? Yo estoy orando, Señor, para que en este año ya voy a tener una casa. Qué bueno que esté orando. Pero, ¿ya sabe cómo lo va a lograr? ¿Ya le ha pedido a Dios el cómo? Hay gente que vive orando por algo hace años, pero hasta ahora no ha descubierto cómo lo va a hacer. Tal vez era vendiendo empanadas, tal vez era haciendo algún otro tipo de trabajo, pero el problema es que solamente está orando pero no sabe cómo y no quiere hacerlo. Por lo tanto, difícilmente va a llegar a tener eso, a pesar de que sueña, a pesar de que es un propósito, a pesar de que todos los días ora y ayuna por conseguirlo. Pero si no sabe cómo, lastimosamente nunca lo va a conseguir. Saber cómo lo voy a hacer. Cuarto, saber cuándo lo voy a hacer. Es necesario saber cuándo voy a hacer eso. Si usted tiene un proyecto, debe establecerse cuándo lo va a hacer. Algún día yo voy a estudiar, no, debe saber cuándo, para que de acuerdo a eso se prepare. Cuando yo sé cuándo lo voy a hacer, entonces yo me preparo. El estar preparado o el no estar preparado hace que establezcamos ese cuándo. Si yo ya estoy preparado, yo establezco cuándo lo voy a hacer. Y si no estoy preparado, también establezco cuándo. ¿Tú quieres casarte? Bueno, entonces deberías preguntarte, ¿ya estás preparado? Si ya estás preparado para casarte, ya puedes saber cuándo lo vas a hacer. Yo ya estoy preparado, por lo tanto ya me puedo casar. En un mes, en 2 meses, en un año. De la preparación que yo tenga, puedo establecer el cuándo. ¿Cuándo lo va a hacer? Todos los proyectos son hermosos, pero si no hay un cuándo lo voy a hacer, significa que nunca va a hacerlo. Debe haber un cuándo. Yo voy a estudiar. ¿Cuándo lo va a hacer? Si usted dice dentro de 2 años, entonces usted saca cuentas, ahorra y sabe cuánto necesita ahorrar. Si usted establece el cuándo, usted va a establecer también cuánto va a tener que ahorrar. Usted dice, yo quiero tener una casa en 1 año. Bueno, mire sus ingresos, mire lo que tiene, y de acuerdo a eso va a ver si es verdad en 1 año o en más tiempo. ¿Cuándo? Yo quiero tener un hijo. Bueno, ¿cuándo lo va a tener? El problema, ¿sabe cuál es? ¿Y sabe por qué hay tanta pobreza, cuánta necesidad y cuánto problema en la sociedad? Porque nosotros no sabemos ese cuándo. Los niños que hoy en día miramos en la calle son productos de un no saber cuándo. ¿Cuándo se dio cuenta que la niña estaba en embarazo? Cuando ya empezaron los síntomas, cuando empezaron los mareos, pero ella
Antes de eso estableció un cuándo. Ella no dijo yo voy a tener un hijo a los tantos años, yo me voy a casar a los... No, eso sabemos, surgió. Una noche loca de dos locos, pero sin saber ni... Y hay algunos que hasta preguntan, yo no sé cómo. Pastor, es que yo quedé en embarazo y la verdad no sé cómo. ¿Y cómo así? O sea, ¿quiere que le explique qué fue que pasó? ¿Qué hizo? Pero no sabe ni cómo, ni cuándo, ni cómo fue que pasó. Porque su vida es total desorden. Hoy en día no se sabe ese cuándo. Y por no saberse cuándo, es que cada día la vida está peor. Si quieren disfrutar de esa tierra prometida que les voy a dar, deben saber cuándo hacer las cosas. ¿Cuándo tengo que hacerlo? Ahí en el versículo 1, la primera parte, guardarás el mes de Abib y harás Pascua. ¿Cuándo tenía que hacerlo? En ese mes de Abib. Tenía que establecerse un tiempo. Tenía que saber cuándo lo iba a hacer. No era cuando quisieran, no era a cualquier hora, sino en el tiempo en que Dios así lo había establecido. El estar entonces preparado determina el cuándo. Quinto, saber dónde voy a hacer las cosas. No todos los lugares son ideales para conseguir lo que nosotros queremos. Ahí en el versículo 5 y 6, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios te escogiere para que habitares allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. ¿Qué le dice? No podrás hacer esta fiesta en cualquiera de los lugares donde Dios te ha dado, sino que tendrás que hacer esa fiesta en el lugar que Dios te diga. Para todo hay un lugar específico. Si tú quieres la mejor novia, el mejor novio, no lo vas a conseguir en cualquier lugar. Tú no puedes conseguir la mejor novia en un bar. Tú no puedes conseguir el mejor novio en un prostíbulo, en un bar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Dependiendo de lo que yo quiero conseguir, también determino el lugar. ¿Qué quieres tú conseguir? Es muy importante establecer el lugar. No todos los lugares son propicios para conseguir lo que nosotros queremos. En asuntos de comercio es más fácil entenderlo. Si usted es empresario, si usted compra cosas por mayor, usted va y compra y surte su almacén en cualquier lugar. Donde usted ve que ahí venden lo que usted también ofrece, va y lo compra. Usted sabe que como mayorista que es usted no puede comprar en cualquier lugar, porque no en cualquier lugar le van a dar ni las garantías ni los precios que usted necesita para poder negociar. Usted tiene su tienda, tiene su almacén, usted no va a surtirse en cualquier lugar, usted escoge el lugar. Pero eso es fácil entenderlo porque es algo material. Pero en la parte espiritual y emocional muchas veces nosotros no lo entendemos. Si tú quieres lo mejor, debes buscarlo en los lugares donde crees que puede estar aquello mejor que tú estás buscando. Si alguien lo que está buscando es un futbolista, pues pierde el año si se va a una cancha de patinaje todos los días. Allá no va a encontrar a alguien que practique fútbol, ahí va a encontrar gente que practica patinaje. Depende de lo que yo quiero lograr. ¿Qué tipo de mujer quieres tú? ¿Qué tipo de hombre quieres tú? Tienes que ver el lugar. Hay gente que dice que yo estoy esperando que un día Dios me mande un siervo de Dios, pero vive metido en bares y vive metido en esos lugares. Allá no va a conseguir un siervo de Dios. Allá no va a conseguir una sierva de Dios. Allá consigue una sierva, pero no de Dios. Depende del lugar para lograr lo que yo quiero. Es que yo quiero una profesional, yo quiero conseguirme un profesional. Pues en la esquina donde están todos esos pagos no lo vas a conseguir. Porque precisamente ahí están todos los
vagos que no les gusta estudiar y que están haciéndole lo que no debe hacer. Ahí no los vas a conseguir. ¿Dónde los debo conseguir? ¿Dónde voy a conseguir? Yo quiero que un día mi esposa sea una profesional, pues vas a tener que estar en una universidad o algo, en un lugar donde puedas relacionarte con personas que sean profesionales. Porque si tú quieres una profesional, pero a ti no te gusta estudiar, pues difícilmente vas a conseguir una profesional. Porque los dos van a estar en los lugares equivocados. Difícil. ¿Qué es lo que yo quiero? Ahora podrás decir, bueno, yo sí la conseguí, bueno. Pero esas casualidades no se dan todos los días. Esas casualidades no se dan todos los días. Ya sé que hay gente pereza y eso que ha conseguido muy buenos partidos, pero son esos, son los buenos partidos, que no los ve todos los días. Si ya consiguió eso, pues aprovechelo, porque eso no se ve todos los días. Eso no es lo normal. Suelta ese partido y ¿con qué se queda? Con nada, porque ya otra oportunidad eso no va a tener. Los lugares determinan mucho qué es lo que yo quiero conseguir. Sexto, saber con qué. Es bueno soñar, pero es necesario también contar con los recursos necesarios para poderlo hacer. Ahí en el versículo 16 y 17, ¿qué dice? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere delante de Jehová, en la fiesta solemne, en los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará como. Se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiere dado. Y cada uno se presentará en ese lugar, pero no irá, ¿qué dice? Con las manos vacías, sino que se presentará con su ofrenda de agradecimiento por todo lo que Dios le ha dado. ¿Y cómo dice que debe ser la ofrenda? Conforme haya prosperado, como le haya ido, así mismo debe ser la ofrenda que da. Vas a hacer una fiesta, pero ninguno de los varones debe presentarse con las manos vacías, en agradecimiento a Dios. Debo saber con qué voy a hacer eso. Ya tienes ese proyecto, qué bueno. Ya sabes cómo hacerlo, qué bueno. Ahora deberíamos preguntarnos con qué. ¿Con qué lo voy a hacer? Yo he soñado toda la vida con ese negocio. Bueno, ¿ya sabes con qué lo vas a hacer? ¿O estás pensando en irte a hacer un crédito y comenzar un negocio sin cero capital propio y todo perteneciendo a los bancos? ¿Qué le espera de ese negocio? Lo más probable es que no vaya a surgir muy bien. ¿Qué tienes para arrancar? ¿Qué tienes para comenzar? Es necesario trabajar en base a la planificación. Ahí en Lucas, y después volvemos otra vez al Deuteronomio, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿De qué le está hablando ahí Dios? Que debe haber una planificación. Si tú vas a construir una torre, ¿qué dice? Ora, ayuna, suplica, pide y nada más. Dice, saca papel y lápiz y calcula, ¿qué les dice? Los gastos. Si tú vas a edificar una torre, calcula los gastos. No sea que comiences y nunca la puedas terminar. Es necesario calcular los gastos. Mire que aquí no nos está diciendo Jesucristo ahí en Lucas:
Si quieres construir una torre, simplemente pide y ten fe. Sí, eso es lo primordial, eso es lo esencial, pero además de la fe, ¿qué debo hacer? Calcule los gastos. Calcule los gastos. Mire con qué va a empezar, mire qué recursos tiene. No siempre nos cae dinero del cielo. Hay negocios que toca invertir, hay que tener dinero. ¿Qué recursos tienes? ¿Qué recursos tenemos? Y en lo espiritual, ¿con qué cuento? Yo quiero ser un gran siervo de Dios, sí, pero si la pereza es la que nos domina, ¿cómo quiere ser? No le gusta leer la Biblia, no le gusta compartir, no quiere servirle a Dios, le da pereza todo. ¿Cómo va a llegar a ser un gran siervo de Dios? Difícil. Aún en lo espiritual debo calcular también los gastos. Los gastos, ¿qué sería? Tengo que capacitarme, tengo que congregarme, tengo que estudiar, pero a veces queremos cosas, mas no queremos los gastos. Eso es lo que nos molesta. ¿Y él qué les dice? Yo les voy a dar esa tierra prometida, van a haber algunas fiestas, y cuando vaya a esa fiesta, ninguno va a venir ¿con qué? Con las manos vacías. Porque Dios sabe que el pueblo estaba acostumbrado solo a estirar la mano y eso es todo. Pues no puedes presentarte con las manos vacías. Séptimo, saber delegar responsabilidades y ser organizados. Ahí en el versículo 18, versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová Dios te dará en las tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y pondrás, ¿qué les dice? Jueces y oficiales para que organicen, para que administren ese pueblo. Cuando entren allá a esa tierra prometida, además de saber cómo, por qué, para qué y todo lo demás que miramos, dice, vas a colocar jueces, oficiales, para que juzguen, para que organicen. Solamente una vida organizada es la que nos lleva a una vida de éxito. Tal vez tú conoces muy bien tu oficio, pero eres desorganizado. La organización es lo que hace. Tal vez usted dirá, bueno, yo como no soy administrador ni tengo un negocio, yo solo soy empleado. Ah, bueno, debes saber administrar tu sueldo. Si no sabes administrar tu sueldo, nunca vas a conocer una vida de éxito. Debes manejar tu salario. Qué bueno que nosotros cada mes podamos tener un presupuesto de nuestro salario. ¿Cómo voy a gastar mi salario? ¿Cómo voy a invertir mi salario? ¿Qué voy a hacer con ese salario? Pero hay gente que recibe el salario y no sabe qué hacer con él. Y aunque ganando buen dinero, no vive como debería vivir. Simplemente porque es desorganizado. Cuando entres a esa tierra, ¿qué le dice? Vas a tener que nombrar jueces, vas a tener que nombrar oficiales, vas a tener que delegar responsabilidades en algunas personas para que eso funcione como una nación y no solo como un montón de gente. Es que cuando estaba en Egipto eran 2,5 millones de personas, pero solo eran un montón de gente. El número de personas no significa que sea un pueblo. Eran un montón de gente, pero para ellos pasar a ser un pueblo debían organizarse. Tú tal vez tienes algo en lo que trabajas y ganas bueno, pero no se consideraría empresa, sino hasta cuando ya tenga una organización. Si en lo que tú trabajas ganas buen dinero, pero no hay organización, solo es eso, un trabajo que tienes. Si quieres convertirlo en una empresa, debes imprimirle organización. Entonces, vamos a conservar esa bendición. Tu salario solo será eso, plata. Pero si tú quieres que sea algo importante, vas a tener que meterle una organización. Hacer un presupuesto de gastos, hacer un presupuesto para saber qué gana, qué no gana y cuánto debo tomar de eso. Entonces ese dinero va a multiplicarse y va a servir. Octavo, vive de manera recta y justa, versículos 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás
para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vas a tener, ¿qué dice? Que vivir de manera recta. Cuando nosotros obramos de manera recta, vivimos de manera recta, entonces las cosas nos salen bien y vivimos bien. Noveno y último punto: ser siempre fiel a Dios. Reconozcamos que sin Él nada podemos tener. Ahí en el versículo 22: ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios, y no tendrás que, le está diciendo, otros dioses. Allá en esa tierra que te voy a dar, vas a tener que organizarte, vas a tener que saber el por qué, el para qué, pero también es necesario que siempre me seas fiel para que te vaya bien, para que vivas bien. El problema es que cuando Dios nos da lo que nosotros tanto hemos buscado, lo primero que hacemos es buscar otros dioses. Ay, pastor, pero yo ya saqué la imagen que tenía en la sala. No, esos dioses tal vez ya los quitamos, pero el dinero se nos convirtió en Dios. Pero la empresa que Dios nos dio se convirtió en un Dios. Pero la familia que conseguimos se nos convirtió en un Dios. Esa esposa, ese esposo se nos convirtió en un Dios. Y si esas cosas se convierten en Dios, Jehová va a qué lugar. A ver, ni al segundo, por allá al último, el cuarto de Sanarejo. Porque buscábamos a Jehová cuando lo necesitábamos, pero ahora que tenemos todo, nos olvidamos. ¿Y qué le dice él? Cuando entres a esa tierra prometida, cuando lo tengas todo, cuando practiques cada uno de esos puntos y seas un pueblo próspero, no me cambies por otro Dios, no me cambies por otra imagen. ¿Qué cosas tenemos? Que eso que Dios nos ha dado no se nos convierta en un Dios. Que esa profesión que Dios nos ha regalado no se nos convierta en un Dios. Pastor, es que no tengo tiempo, me está yendo tan bien en mi trabajo, ya lo convirtió en un Dios. Tenía tiempo para buscar a Dios cuando era un desempleado, y ahora que tiene un buen empleo, ahora que gana buen dinero, Dios pasa al segundo lugar, porque ahora San Billete es el que le domina. Algunos ya cambiaron, ya no es San no sé qué, ahora es San Billete. Y todo gira alrededor de los billetes. Y sin eso, no es nada. Recordemos que todo lo que tenemos es gracias a Dios, es por su misericordia. Administrémoslo bien y nunca nos desviemos de su camino. Solo soñándola no vamos a conseguir una vida de éxito. Una vida de éxito no se la consigue solo soñando. Es necesario esforzarse, luchar, depender de Dios y sobre todo teniendo un propósito claro con relación a lo que queremos lograr. El poder de un propósito en nuestras vidas. Amén. Démosle la gloria al Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.